Ideas fresh, mentes on point, un espacio único donde todo es... Aquí estamos. Aquí estamos. Una vez más. Bueno, al final, en el anterior episodio, nos dimos cuenta que tenemos muchos melones por abrir y hemos tomado la decisión de hacerlos. Todos para adelante, todos los que necesites. Nah, estoy encantadísimo, ¿eh? O sea, la verdad que Microsoft in the house, muy contento de que estés aquí, Natalia, de verdad. Y que estés tú disfrutando también de esto, significa que Natalia y yo estamos queriéndole poner muchas ganas a divulgar, ¿no? Exacto. Todo este tema. Majorana 1 acaba de salir, un anuncio potente. Sí, ha sido una gran novedad por parte de Microsoft. Es cierto que este equipo lleva ya trabajando unos 17 años con esta premisa y es una premisa que lleva olvidada prácticamente desde 1937, que, como sabrás, Ettore Majorana investigó sobre la existencia de este tipo de qubits, que es un estado de la materia diferente, ¿no? Entonces, el equipo de Microsoft es un equipo orientado muy a la investigación y al desarrollo. Cogió esta idea, lleva 17 años trabajándola, como te decía, y ha llegado a un punto en el que ha conseguido demostrar que esa teoría es viable. Esto no quiere decir ni que vaya a comercializarse mañana, ni que sea una solución que ya está disponible, sino que es una vía de trabajo que se ha demostrado que puede tener un sentido. O sea que es el cuarto estado, ¿no? El topológico. Eso es. Hasta ahora conocíamos los estados de la materia, pues los típicos, ¿no? Pues sólido, gaseoso, líquido, luego surgió el plasma. Y para hacer una reflexión sobre esto creo que es interesante pensar en, por ejemplo, el agua, ¿no? H2O es agua y es lo mismo en líquido, en gaseoso, en sólido. Pero el estado en el que se presenta es tremendamente diferente. Del agua líquida a una sólida, por ejemplo, ocupa muchísimo más. La reflectividad que tiene respecto a la luz es diferente, es decir, sus propiedades varían. En este caso, pues este estado de la materia, que es un estado topológico, que ahora entraremos un poquito más al detalle de qué es esto de topológico, es un estado que, por tanto, tiene, pues como el agua sólida o líquida, pues unas propiedades diferentes. Y es de esas propiedades de las que se aprovecha este paradigma para desarrollar este tipo de computación cuántica. Entrando un poquito más en detalle en qué es, y siguiendo la línea de lo que decía de Ettore Majorana, Ettore lo que postuló era que es un tipo de partícula, que es esta llamada de Majorana, que es partícula y antipartícula a la vez. Es decir, va por pares, ¿no? Es como los gemelos. Entonces, al tener estos dos estados, esta partícula lo que consigue es que sea mucho más robusta. Estas partículas están sujetas, vamos a decir, por unos hilos de aluminio, ¿vale? Que el aluminio, sabes que es superconductor. Entonces, lo que se hace es, este hilo sujeta estas partículas para que tengan esta mayor estabilidad de la estabilidad que tienen tradicionalmente los qubits, que ya hablamos en el podcast pasado, que tienen el problema de que son muy inestables. Cualquier ruido, cualquier perturbación, mismamente la electricidad necesaria para poder hacer un análisis, los perturba y hace que el resultado no sea coherente, esta decoherencia, ¿no? Como necesitamos que los análisis sean coherentes, necesitamos que esos qubits sean robustos. Y la diferencia y la bondad de este tipo de análisis es que estos qubits son robustos en sí mismos. Por eso se habla de un nuevo estado de la materia, porque es un estado topológico diferente, que es un estado que es inalterable. Es decir, de forma llana, por mucho que lo estrujes, lo muevas, no se altera, porque tiene ese estado y su gemelo, y guarda ahí la información. Y porque está conectado por este hilito, que en lugar de ser un hilo que en otro caso, por ejemplo, el hilito piensa como si fuera una cuerda que se va deshilachando con la tensión. Al final se rompe y pierdes la información. En este caso es una cuerda trenzada con muchos hilos y hace que sea más robusto, que sea más difícil que se rompa y que se pierda la información. Por eso se dice que es de Majorana, que es un estado topológico que es más robusto y que es más imperturbable, más fiable. La gran diferencia que tiene este tipo de solución es que donde antes pues igual necesitas 100 qubits físicos
para tener un qubit lógico, porque necesitas tener muchos que te compongan, vamos a decir, como un soporte o como una estructura que te ayude a que esa información no se pierda. Si se rompe uno, ahí tengo este como de backup, ¿no? Pues en lugar de tener todo esto así repartido como backups, no necesitas tener tanta duplicación, porque ya es más robusto en sí mismo. Tienes uno más seguro en vez de 100 que son más inseguros. Y la cantidad de almacenamiento se dispara por miles, ¿no? No es tanto el almacenamiento, ¿no? ¿Procesamiento? Es procesamiento, es capacidad de cómputo. Realmente la importancia de este tipo de paradigma es que convive con otros paradigmas como el High Performance Computing o como la inteligencia artificial. Y tú lo que puedes hacer es montar un stack tecnológico con las diferentes piezas y en función de lo que necesites utilizas una cosa u otra para tu propósito, porque si no, pues te saldría la torta a un pan, realmente, te saldría demasiado caro el intentar hacer un análisis completo y encima ni siquiera sería eficiente. Lo suyo es coger una parte de tu problema y tratarlo con inteligencia artificial, coger otra parte de tu problema y tratarlo con High Performance Computing y ir decantando el problema hasta que llegues a un core, a un núcleo de información que sí que sea tratable con Quantum Computing. Te pongo un ejemplo, por ejemplo. En un caso que hemos hecho con, bueno, yo no, el equipo de Microsoft, con la Pacific Northwest, se analizaron 32 millones de posibles materiales para ir declinando, ir analizando como si fuera un embudo, materiales que permitieran una mayor eficiencia. Entonces, de esos 32 millones de materiales se bajó luego a 100.000, se fue bajando hasta llegar a un material que es mucho más sostenible y que genera muchísimos menos residuos. Es un material que para las baterías también es más sólido, más eficiente, y todo esto utilizando emulación cuántica. Entonces, no tienes que aplicar la cuántica para todos los problemas, sino solamente para aquellos en los que, por ejemplo, tengas poca cantidad de datos, porque es un tema reciente y hay poquitos datos, y muchas alternativas. Claro, pues lo hace todo a la vez, o sea, evalúa todas las alternativas en el mismo momento. Sí, sería algo así. Curioso. Si te gusta Marvel, o, sí, sí, ¿no? Como el Doctor Extraño. Sí, literal, sí, Doctor Strange. Entonces, claro, en ese multiverso de posibilidades, ¿no? Es lo que estás enunciando. Se hacen ensayos que son esos digital twin, pero a N veces. O sea, es muy bestia. Sí, sí, porque claro, piensan que en un momento plasma, hay una visualización que es muy buena de esto, que te enseña en un camino tradicional, por ejemplo, un laberinto, desde el centro hasta la salida, cuánto tardarías haciendo cada camino. En cambio, en este paradigma, el de la computación cuántica, va haciendo todos los caminos en paralelo. Entonces, al paralelizar todas esas alternativas, llegas antes a la salida. Hay otro vídeo que me hace mucha gracia, que seguro que en Instagram lo has visto, que es el de típicos niños en una carrera de obstáculos que tienen que ir recogiendo palitos y dejarlos en un bote y que empiezan a correr y hay uno que se va al final y empieza a cogerlos desde el final y dices, es imposible, vas a perder. Pero no, resulta que se gana, porque esa forma de recogerlos es más eficiente. Pues realmente el quantum computing es lo mismo. Harías lo mismo casi que con Big Data o con analítica, solo que de una forma más eficiente y con menos datos. Hasta un 16% de los datos. O sea, reduce mucho menos la ingesta. Eso, bueno, la necesidad de datos. Claro. Entonces, todo esto claramente ahora está abriendo un terreno absolutamente amplio en el que se pueden descubrir esos nuevos materiales para disrumpir procesos muy concretos de una industria y se abre, ¿no?, una infinidad de posibilidades también, tanto en la parte analítica, como dices tú, en la de creación. AlphaFold, por ejemplo, también están, ¿no?, estudiando y yendo millones de años hacia adelante, ida y vuelta, trayendo, sí, ¿no?, viajando al futuro con la construcción de estructuras de proteínas y demás. Entonces, todo esto está abriendo una nueva capa. ¿Qué retos hay entonces en toda esta amplitud de posibilidades a nivel social, o sea, a nivel estructura, infraestructura también, no solo social, sino los sistemas que hemos creado,
O sea, la cantidad de, ¿no?, diferencias que hay es increíble, porque lo que decías tú, una es determinista y va sumando vía lógica, si no, entonces por la acumulación se vuelve, ¿no?, como exponencial, y en ese uso del dato ya lo estamos viviendo. Se ha aplicado, ¿no?, de ese microprocesamiento se ha ido empequeñeciendo, pero el cómputo se ha ido maximizando, pero hasta un límite. No sabemos dónde está el límite porque todavía se está explorando el escalado de esto y la clave es esa, el escalado, el poder llevar esto a productivo. De hecho, Microsoft ha sido seleccionada como una de las 2 compañías para analizar la viabilidad de verdad de escalado y de productivización de este tipo de tecnologías, porque es importante la inversión que se está haciendo por parte de todas las compañías que estamos trabajando en el ámbito de Quantum. Es importante que la inversión se mantenga porque por ejemplo, lo de Majorana es un gran salto, un salto cuántico, pero es necesario que se mantenga y que se siga investigando. Los efectos o los para qué, pues ahora mismo solo podemos adivinarlos. Hay aplicaciones que ya se están realizando, como pues en el ámbito de finanzas para banca, la optimización de carteras, la optimización de fondos. En el ámbito de banca, obviamente, pues es uno de los que más invierten en innovación e importa mucho, obviamente. Claro. Sí. Pero hay otros ámbitos, como por ejemplo el ámbito energético, donde un gran reto que tenemos como sociedad, que va a ser difícil de abordar, es dar de comer a tantas pantallas, ¿no?, micrófonos, a tanta tecnología como tenemos. Y, por ejemplo, la optimización de materiales o la mejora e innovación en materiales va a ayudar a que este reto tecnológico pues podamos solventar, ¿no?, el tener que dar de comer a tantas unidades de personas y de personas digitales, ¿no?, en el entorno futuro, si esto sigue creciendo. Sí, no solo eso. Luego la robótica va a estar también totalmente alimentada por lo mismo. Bueno, todas las unidades de energía van a estar distribuidas en digital, luego en los hogares, en las ciudades, y además los robots y la movilidad. Cada vez consumimos más, esto hay que aplanarlo, reducirlo. Ya se está trabajando mucho también en reducir la factura energética a nivel de CPDs, etcétera, pero trabajando contra nuevos materiales que sean más eficientes, pues seguro que hay opciones para mejorar nuestra pervivencia y sostenibilidad a futuro, que en el fondo es muy importante, que el mundo sea sostenible. Y luego hay otros ámbitos que se están barajando. Tú mencionabas, por ejemplo, en el ámbito de salud, ¿no?, el tema también de moléculas, el poder hacer un análisis personalizado para ver esta medicación exactamente a ti, cómo te va a funcionar, qué impacto va a tener. Hay ciertas posologías de medicaciones o ciertas medicaciones que probarlas en determinados grupos de personas es muy complicado y siempre hay problemas, ¿no?, de ajuste. De hecho, uno de los temas que también me preocupa más es la igualdad de género y la diferencia, por ejemplo, en la realización de pruebas en mujeres y en hombres. Pues las medicaciones no afectan iguales a mujeres y a hombres. Esto nos puede ayudar a ir definiendo mejores medicamentos, medicina más personalizada, definiendo también o identificando, por ejemplo, nuevos materiales. Pongamos el caso, ¿no?, un material que pueda regenerarse a sí mismo, que se pueda reconstruir. Esto nos ayudaría a tener puentes que sean prácticamente indestructibles, o una prótesis de cadera, una prótesis que se reconstruya y que como mejore. lo hace el cuerpo humano, que cuando tiene una herida la va recomponiendo, pues un puente, pues lo mismo. Exacto. Por frecuencia de uso o lo que sea, pues el desgaste, que es en la física normalmente el desgaste, el punto de rotura y demás, es lo que hace que las estructuras no sean ineficientes. Eso, colapsen en un momento, exacto. Por eso es importante pensar que todo lo que tenga que ver con materiales y con esos elementos que componen nuestro mundo, que son las moléculas y los materiales, se puede ver mejorado y puede tener un impacto gracias a la cuántica. Es que para verlo, a mí me gusta mucho la arquitectura y claro, me imagino la ciudad súper reactiva, ¿no? No pasiva, sino reactiva. Es decir, los materiales reactivos, obviamente inteligentes y conectados también. Entonces, claro, incluso hasta el tacto, ¿no?, de una pared, cómo puede llegar a cambiar con todo esto que pueda venir nuevo. Que cambie, por ejemplo, con las necesidades de una persona. Sí, la forma también. La forma, el color, lo que... Bueno, esto ya es adelantarse mucho, irse casi... Sí, bueno, pero hablamos, pero ¿no? Sí, bueno. Implementaciones de futuro también tienen, ¿no? O sea, por ver una ventana de contexto futura clara, exageradamente, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora, en breves, claro, este chip, ¿de qué tamaño tiene más o menos? Ah, sí.
Nada. Cabe en la palma de la mano. Nada, es un chip así cuadradito, además la mar de mono. Está hecho de arseniuro, esta palabra es complicadísima, de iridio y aluminio, que son dos materiales que, bueno, pues que existen, que son conocidos. La revolución es la forma en la que se están aplicando y la forma en la que se ha compuesto. Y sobre todo el haber pensado en este modelo que Majorana en el 37 pensó y que pues nadie más había apostado por ello. Qué increíble, ¿no? En el 37, o sea, no deja de sorprenderme la visión de ciertos científicos y sus historias también, que bueno, la narrativa en este caso de Ettore Majorana es que desaparece, no se sabe si en el mar o se va a Argentina, que también había una historia que se había ido a Argentina a vivir. Sí. Bueno, estas grandes historias, ¿no? Detrás de... Bueno, está muy bien que haya sido en honor a él, ¿no? ¿Tendremos una película de Majorana tipo Oppenheimer? Me encantaría. Sería increíble. Sería bueno, ¿verdad? Sí. Creo que estamos viviendo un resurgir de la ciencia y un resurgir casi en modo de mito, héroe de científicos, pues eso, qué tipo Oppenheimer. Sí. Mira, esto... Sí. Me gusta la perspectiva porque lo que estás diciendo es verdad. Está cambiando como el entorno en cómo la información científica está penetrando ya en las narrativas... ¿no? En el día a día. En el día a día, eso es. O sea, se está haciendo como algo es interesante. Más popular. Sí, es más interesante. Tiene historias en donde convive también, ¿no? La lucha de un héroe contra un enemigo. Bueno, ¿no? Bueno, eso ya es la lírica que le quieras poner exacto. ¿no? Bueno, a la historia. Me encanta. Yo construyo historias de Founders y me encanta también. Encuentro muchos matices ahí. Bueno, entonces... Majorana viene a revolucionar todo esto porque, claro, tú cuando ves un ordenador cuántico actualmente, es como un IBM, ¿no? De los de hace 1000 años, que gigantes y tal. Pero la famosa lámpara. Claro, es como una lámpara, efectivamente. Pero en realidad todo eso es para refrigerar, ¿no? Es para quitar todos los inputs ambientales y en realidad el chip es muy pequeñito. Eso es. Bueno, realmente es para estabilizarlo. Eso es, claro. Refrigerarlo, estabilizarlo, porque es un poco lo que decíamos, cualquier perturbación, incluso la propia electricidad que necesitas para que esté activo, hace que el resultado, pues que después de varios intentos, pues cada vez esté más sucio, ¿no? Es como si tuvieras un filtro y según vas filtrando agua, el filtro se va llenando de porquería y cada vez funciona peor. Pues más o menos, ¿no? Sería algo similar. Entonces, claro, tener algo mucho más resistente, más pequeño, porque estamos hablando de la posibilidad de tener 1 millón de qubits dentro de este chip. Es que eso multiplica, si lo contrastas con un ordenador clásico... Bueno, es que no hay capacidad de cómputo actual en el planeta para hacer eso. Exacto. Que también es cierto, igual no es necesario para todo lo que queremos hacer, porque a la Luna se fue con un chip como el que tenemos en los móviles, incluso peor, y se fue. Entonces, bueno, hay cosas que todavía se siguen resolviendo con la computación tradicional. Por eso insisto mucho en que no hay que pensar que esto es sustituir todo lo que tenemos por la computación cuántica, sino hacer que esta conviva, la computación cuántica, con los elementos que estamos trabajando actualmente. Hay algunas cosas que... Yo me acuerdo cuando estaba en Gartner, una de las cosas que comentaban mucho los analistas, el miedo que tenían era cuando hablaban de Big Data y todo esto, de los datos sintéticos. ¿Te suena el concepto? Sí, claro. Vale. Entonces decían, es que claro, para dar de comer a la bicha del Big Data necesitamos muchos datos y no tenemos datos suficientes para darla de comer, para que crezca. Entonces tenemos que generar datos sintéticos que sean datos de mentira, pero ¿para qué? Bueno, pues siga entrenando y siga trabajando y ella vaya comiendo. ¿Qué pasa? Que según vas generando datos sintéticos se van pervirtiendo y cada vez son peores, con lo cual llega un momento en el que, pues como el barco de Perseo, ¿no? Ya no... ¿Conoces la analogía? Adelante. Venga. El barco de Perseo, bueno, obviamente era un barco de Perseo. Entonces, fueron cambiándolo por piezas, ¿no? Iban, pues le cambio pues la proa, le cambio la popa, iban cambiando por piezas. Y llegó un momento en el que no quedaba nada del barco inicial, pero seguía siendo el barco de Perseo. Y la analogía o la cuestión filosófica siempre detrás del barco de Perseo es ¿en qué momento deja de ser el barco de Perseo cuando le has ido cambiando todas las piezas y ahora es otro barco? Entonces, esto como no tiene respuesta, en el campo de los datos sintéticos es en qué momento los datos ya dejan de ser
los datos que necesitas porque los has mareado tanto que ya no tienen el... Bueno, ahora hay grandes retos en los modelos fundacionales, ¿no? En esta búsqueda por la AGI y la ASI, se está hablando de eso también, ¿no? De que se está llegando a unos límites y hay científicos ya que están... ¿no? La comunidad científica está hablando de esto, ¿no? De que la generativa también ya tiene un límite y de que empieza a necesitar de otro tipo de... De otro tipo de datos, claro. Todo lo que se alimente en base a datos necesita unos datos de calidad, lo primero, o sea, es garbage in, garbage out. Si los datos no son buenos, poco se puede hacer. Total. Y si tienen sesgos o demás, peor todavía. Que por cierto, los modelos actuales están también muy sesgados porque todavía hay mucha carga humana en el entrenamiento por refuerzo. O sea, todavía hay mucho, ¿no? En este aspecto hay como camino por hacer. Hay mucho por hacer. El problema es que hay que enfocarlo apropiadamente, porque los datos ya vienen sesgados, porque nosotros somos los que generamos los datos y los generamos con sesgo. Sí. Todo eso y además no habiendo calculado esto, es decir, porque se alimenta con libros de hace 10.000 años, 5.000 años, 3.000 años, 2.000 años, lo que sea, y Internet de los últimos 40, 50 años. Claro. Hay un tema ahí que es el presencialismo, ¿no? El que no puedes juzgar el pasado desde el presente porque el contexto social, político, económico es totalmente diferente. Es así. Y no podemos juzgar el pasado, pero es cierto que somos hijos de ese pasado. Y nos hemos construido en base a ello. Entonces, tenemos una serie de sesgos inconscientes que aplican a nuestro día a día, a nuestras estructuras. Total. No, si comparas a una Natalia y un Elvio haciendo un podcast hace 150 años, muy probablemente no serían absolutamente diferentes. Muy probablemente. Aun queriendo ser iguales en Claro. la personalidad y tal, pero el contexto definiría ese sesgo de la conversación, las temáticas. Absolutamente. Las ¿Cómo me exploraciones. tratarías? Yo igual estaría internada en un psiquiátrico porque dirían que soy una histérica o algo de esto. 100%, claro. Literal, es que seríamos eso, locos. Exacto. O quemada por una bruja. O sea, En quemada otro por ser bruja en contexto, otro lo contexto mismo. anterior. Entonces, Exacto. al final, la forma en la que se ha ido componiendo la historia condiciona nuestro presente, pero también condiciona nuestro legacy de datos, nuestro histórico de datos, que es con lo que estamos alimentando a la máquina. Entonces, claro que la máquina tiene sesgos. Claro que cuando le pido, por ejemplo, que me genere a la persona líder de una compañía, si le pido imágenes, generalmente presenta a hombres, hasta que los equipos de ingeniería son conscientes de ello y empiezan a trabajar para establecer esos guidelines, ¿no? Esas líneas rojas de, a ver, que te estás escapando del carril, que esto así no. Que vale que tú los datos los vengas viendo así, pero... Pero a mí me gusta, por eso en la cuántica me gusta porque va a tener todas las consideraciones posibles a la vez y quizás ahí podamos limpiar esta imperfección más humana de, no de ir consiguiendo las cosas work in progress, sino de que, pues eso, de tanta computación y tanto procesamiento, poder evaluar la cantidad de sesgos e ir limpiándolos. Hombre, tanto la IA propiamente dicha como la cuántica pueden ser una ayuda a la eliminación de sesgos. Claro. Esto de un gran poder lleva una gran responsabilidad. Sí. O un presidente de Microsoft que es buenísimo, tiene un libro que se llama Tools and Weapons, que dice que como todo, la tecnología puede ser una herramienta o un arma en función de cómo la utilices. Entonces, te puede ayudar a perpetuar los sesgos o te puede ayudar a terminar con ellos porque te los visibiliza o te ayuda a que seas más consciente de cosas que eres inconsciente. Ese criterio lo aplicamos hasta con el cuerpo, ¿no? Yo puedo matar a una persona con esta mano. O acariciarla. O acariciar, efectivamente. Entonces, es algo intrínseco a nuestra existencia. Entonces, desde ese punto de vista en el que sabemos que puede haber peligros, que hay que regular, qué tal, pues estamos ahora en este marco regulatorio en el que estamos entrando y por ir terminando este episodio, porque tenemos más episodios, claro que sí, que nos encanta. Les vamos a turrar. Me encanta. Que, claro, esta presión ahora regulatoria está ayudando a que las empresas también creen industria, ¿no? Es decir, más allá del anuncio Majorana, que yo creo que es una ventana de contexto a nivel social, decir, oye, vamos hacia allí, hemos descubierto que para mí, de hecho, Microsoft que haga esto, también a nivel PR es brutal, porque está cambiando la dinámica de cómo la marca se presenta bastante, ¿eh? Porque
yo creo que ha rejuvenecido muchísimo. O sea, ahora mola mucho en Sí. Microsoft. Sí, yo la verdad es que estoy encantada porque estoy sentada en primera fila en un mundo apasionante de cambios y estoy disfrutando Y muchísimo lo que no puedes contar. de esta... Bueno, no tanto. Creo que Microsoft es bastante abierto y esto de Majorana, por ejemplo, podía haberlo guardado hasta que estuviera más avanzado y demás, y ha preferido compartirlo porque es un avance y creo que lo que hace es demostrar que hay una apuesta, ¿no? Y una inversión por ello y por una línea de trabajo. Y abre también un debate, ¿no? A nivel ciudadanía que sea más claro, ¿no? Porque cuando Sí. tú pones un contraste hacia dónde vamos, miras el presente y puedes decir, vale, ok. Entonces lo implementable que es, se puede dibujar este futuro más a mediano plazo de una forma mucho más plausible y no tan Y especulativa. no tan especulativa, a largo Eso plazo. Pues alguien hace unos meses decía que hasta dentro de por lo menos 20, 25 años no se iban a ver ordenadores cuánticos y ahora su empresa está precisamente anunciando que van a trabajar en Quantum. Entonces, este es un mundo que está ahí, que se va a trabajar y que va a estar en la vida de todos, con mayor o menor intensidad en función de a qué te quieras dedicar. Bueno, los gobiernos están entrando también. En el gobierno mucho, pero sí que creo que es un campo de oportunidad también para las personas jóvenes y para las personas que quieran hacer un reskilling de su carrera, porque en el fondo nosotros, bueno, desde Microsoft lo que planteamos, tenemos la idea con todo de ser una plataforma para que cualquier cosa que se necesite realizar lo puedas encontrar dentro del ecosistema de Microsoft. Tenemos por un lado todo lo que es comercialización de hardware cuántico, software cuántico, de un ecosistema de partners con los que trabajamos, como Quantinuum, Rigetti, Pascal, IonQ. Trabajamos con Atom Computing en el ordenador cuántico, efectivamente. Entonces, trabajamos en diferentes líneas, necesitamos a perfiles muy diversos, porque habrá gente que esté trabajando en la parte de infraestructura, en, por ejemplo, desarrollar sistemas operativos, desarrollar aplicaciones, incluso Copilot lo hemos metido dentro de Quantum y es algo muy interesante. Y sí que me gustaría, por ejemplo, a la gente que nos está escuchando y viendo, recomendarles que se metan en la página de Quantum Ready de Azure, ¿Vale? Azure Quantum Ready. Es un programa de Microsoft para que las organizaciones y las empresas se formen, puedan hacer un levantamiento, una ideación de casos que pueden tener sentido o aplicación. Todo esto con apoyo y soporte de profesionales de Microsoft que les acompañan en todo el proceso, hasta hacer la hoja de ruta, su hoja de ruta de Quantum. Y hay una serie que me parece súper interesante que se conozca, de formaciones que se llaman Quantum Katas, como las katas de karate. Sí. Bueno, pues las Quantum Katas, para que la gente se pueda formar en Quantum Computing. Y también hay Copilot para ayudarte a aprender programación en Quantum, incluso hacer simulación de materiales, etcétera, en esta página web. Entonces, creo que nuevas generaciones, por Dios. Claro, para la gente joven, incluso para pues un programador o una persona de negocio, pues una persona del ámbito de la salud, de la arquitectura, que quiera aprender, que quiera empezar a investigar y a ver cómo funciona, tiene recursos disponibles para aprender. Muy bueno. Hemos hecho ahí como un poco todo un paneo de la noticia, de lo que significa, del estatus y también de la parte técnica de que se comprenda, ¿no? Al menos en parte, porque bueno, a mí me encanta porque siempre le insiste mucho José Ignacio Latorre, que es un crack del mundo cuántico, y dice, hombre, ni yo lo entiendo del todo, entonces aquí estamos todos un poco, ¿no? En work in progress, aprendiendo, obviamente nosotros en modo junior, los científicos modo expert, pero están todos, ¿no? Avanzando al unísono hacia claro, zona liminal. Esto es un camino que se construye entre todos. Exacto. Y se va avanzando y se va trabajando. Es muy complicado desde una perspectiva de no estar trabajando en el día a día con ello, comprenderlo. Tampoco hay que obsesionarse porque tú no sabes cómo funciona un móvil o cómo funciona una televisión para utilizarla y para que sea útil para ti, ¿verdad? Tal cual, ni pensamos en la cantidad de cosas que están flotando por el aire de información. Claro, yo no necesito saber cómo funciona el wifi, pero lo uso. Entonces, pues esto es lo mismo. No necesito saber el detalle de cómo funciona. Una explicación así a alto nivel para conocer el impacto que tiene es interesante, pero lo importante es que la gente pruebe, aprenda y utilice esto o lo lleve a su día a día. Total. Bueno, Natalia, pues creo que tenemos un capítulo completo, bien abordado, así que te agradezco muchísimo
este espacio en el que hemos abierto más, ¿no? la visión sobre esta temática que si ya hay mucha gente que dice oh, todavía no termino de entender esto y me hablan de la cuántica, pues por lo menos lo que decías tú, ¿no? Al presentar esto y decir, oye, que vamos hacia allí, pero tranqui, todavía tenemos mucho por hacer. Eso es. Relax, formación e ideas y ganas de probar. Muchas gracias por darme este espacio para hablar de ello. Encantadísimo. Pues seguimos.